Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado Conocer a Dios. Conocer a Dios. Sabe que una de las cosas que he estado meditando durante estos días de silencio que tuve es dos principios importantes: la importancia de congregarse y la importancia de conocer a Dios. Y a veces cuando escuchamos temas como este, lo primero que viene a nuestra mente es que ya nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué vamos nosotros a escuchar todo un mensaje de la importancia de conocer a Dios cuando ya yo conozco a Dios? Pero yo quiero animarles a que usted se presente en esta sala, en este templo, con la idea de que tal vez usted no sabe de lo que yo voy a estar hablando, con deseo de recibir algo nuevo de parte de Dios, y no rechace el mensaje solamente porque le parece conocido o algo que ya haya escuchado. ¿Hacemos ese trato? Usted va a escuchar esta palabra, no se la va a delegar a nadie, ¿verdad? No va a decir, qué pena que fulano no estuvo aquí. No, nada de esas cosas usted no va a decir. Usted va a decir, esta palabra de Dios es para mí y yo estoy con mi copa boca arriba esperando que Dios hable a mi vida para yo poder seguir adelantando en mi relación con mi Señor y con mi Salvador. Entonces, hay que hacer una distinción para empezar, que una cosa es saber información de alguien y otra cosa es conocer a alguien. Y según lo que yo he visto en la dinámica del cristianismo, hay más personas complacidas con simplemente saber información de Dios que con conocer a Dios. Saber información de Dios y conocerle son dos cosas completamente diferentes. Usted puede saber cómo se llama, puede saber los nombres, puede saber versos bíblicos de memoria, puede saber dónde congregarse, puede saber cuándo se recogen las ofrendas, puede saber cuándo se canta, puede saber cuándo sentarse, puede saber cuándo pararse, cuándo levantar las manos, y eso no garantiza que usted haya tenido una experiencia con Cristo donde usted haya conocido por experiencia al Dios que nosotros servimos. Así que haciendo esa distinción, entonces uno hace bien. Mi mensaje, todas las veces que le he predicado, es producir fe y ganas de creer. Y hoy mi mensaje va dirigido a producir duda. Porque yo quiero que usted se haga la pregunta, ¿realmente yo he conocido a Dios? Y no es porque piense que usted no lo haya hecho, es porque yo pienso que nosotros servimos a un Dios muy, muy grande, y a ti no te bastará la vida en esta tierra, ni la vida eterna para poder conocer a Dios. Y cuando nosotros concluimos que ya hemos conocido todo de Dios, entonces paramos de buscar, paramos de tocar, paramos de insistir, paramos de desarrollar nuestra relación con Dios. Y lo que ocurre es que nos volvemos con apatía a las cosas de Dios. Y entra una frialdad en nuestro corazón y en nuestro espíritu hacia las cosas de Dios. Y poco a poco comenzamos a alejarnos cada vez más de Dios. Aun cuando estamos en el lugar donde Él habita y aun cuando estamos en el lugar donde se habla de Él, nos sentimos desconectados de Dios. Porque hemos perdido el hambre por conocerle. Hemos perdido el deseo, la pasión por estar en su presencia. Y mi deseo hoy es que usted comience a hacerse preguntas nuevamente. Preguntas que son importantes. ¿Sabe? Para los siglos primeros, lo que caracterizaba a esos siglos primeros es que habían grandes pensadores, grandes filósofos, grandes personas que se hacían muchas preguntas, se cuestionaban cosas. Y una de las cosas que cuestionaban era precisamente la existencia del ser. ¿Por qué este mundo existe? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? Y se hacían preguntas de las cosas que no entendían y pasaban toda una vida tratando de resolver las preguntas que se hacían. Muchos de estos pensadores en esa profundidad de pensamiento encontraron a Dios. Así que muchos de los grandes teólogos de esos primeros siglos eran filósofos paganos que, buscando la razón de la existencia y del ser, se encontraron con Dios y se volvieron en personas cristianas, padres de la iglesia y fundadores de la teología cristiana. Pero como empezaron, eran preguntándose, era haciéndose preguntas acerca de Dios. Y eso a mí me llama mucho la atención porque nosotros hemos parado de hacer preguntas. Hemos detenido el pensamiento profundo. Ya no nos preguntamos por qué existimos, ya no nos preguntamos, y usted dirá, pastor, porque lo sabemos, pero a esta gente le costó toda una vida tratar de entender principios tan profundos como eso. Pienso que la humanidad y el mundo
ha motivado a la gente a tener pensamientos superficiales, porque sabe que cualquiera que se vaya por la autopista de preguntarse a sí mismo por qué existimos, se va a encontrar con Dios. Y por eso el mundo ha hecho todo lo posible para que esos pensadores y esas personas que de alguna manera se preguntan, se cuestionan, ven la Biblia y hacen preguntas acerca de ella, ya no lo hagan más, sino que ahora promovemos, incluso en la iglesia, cree lo que yo te digo. Ustedes son mi iglesia, ¿verdad? Sí, ok, está bien. Me asusté de repente. Hoy mi mensaje va enfocado en eso. Va enfocado en que nosotros salgamos de este lugar diciendo, no importa la experiencia que yo haya tenido con Dios o cuántos años yo le haya servido, yo quiero conocerle más. Yo quiero conocerle más. Porque a mí me da terror el hecho de que al final de los tiempos hay un grupo de personas que ha hecho cosas tremendas espirituales, pero cuando se acercaron a Jesús para poder entrar en su reino, lo que Jesús les dijo a ellos es, yo a ustedes no los conozco. Así que conocer a Dios no es cualquier cosa. Conocer a Dios es lo que nos garantiza, y lo vamos a ver por la palabra, una puerta abierta al reino de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. No solamente saber de Dios, pero tener experiencias con Dios para conocerle. Y ese es mi anhelo, que usted pueda salir de este lugar diciendo, yo quiero más de Dios. Yo tengo hambre de conocer más de Dios. Yo quiero buscarle más, yo quiero experimentarle más, yo quiero conocerle más, quiero acercarme más a Él, porque no te bastará la vida entera para poder conocer a un Dios tan grande. Pasarás toda una eternidad y todavía no podrás conocer a capacidad la grandeza de nuestro Dios. Así que no es posible que unos cuantos años de cristiano, orando una vez cada 3 meses y leyendo la Biblia una vez al año, tú conozcas a Dios de la forma que Él quiere que lo conozca. Y mire que yo acabo de llegar. En el libro de Juan vamos a ver varios versos de esos que son buenos. Todos son buenos, pero estos me gustan mucho. Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Dice, estas cosas habló Jesús. Juan 17, verso 1 al 5. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. De esto se trata la vida eterna. La respuesta es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Este es el sentido y el propósito de toda la vida eterna. Todo lo que nos inspira a poder vivir para llegar a una vida después de esta que nosotros tenemos, e incluyendo esta vida misma, es, según Jesús mismo, conocerle. Es conocer a Dios. Conocer a Dios. Lastimosamente el ser humano ha cambiado, ha invertido el orden de este principio. Hemos dedicado toda nuestra vida a conocer cuánta cosa existe en el mundo y nos hemos alejado cada vez más de lo único que transforma el corazón y de lo único que da un sentido de propósito y bienestar en la vida del ser humano, que es conocer a Dios. Es tener experiencias con Dios, que es tener experiencias por Dios cambian la forma en que nosotros vemos y sentimos. Así que para mí es bien importante este mensaje. No es un aspecto trillado del Evangelio. Es lo más importante del Evangelio. Es conocer a Dios. Porque esa es la vida eterna. Como les dije, quiero probar que pueden existir periodos y etapas donde usted no conoce a Dios. El ser humano le gusta creer que porque ha sido creación de Dios, todos somos exactamente iguales, todos tenemos una relación con Dios y todos conocemos a Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8 al 11, y estoy leyendo en esta ocasión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, antes de conocer a Dios, quiere decir que antes ¿qué? No lo conocían. Ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Ahora, medite bien sobre esa oración. ¿Cómo puede ser esclavo alguien de algo que ni siquiera existe? En ese tipo de debilidad emocional y en ese tipo de fragilidad mental viven las personas que no conocen a Dios.
Cuando no conoces a Dios, te haces esclavo incluso de cosas que ni siquiera son reales. Cuando el lugar que le corresponde al Señor está vacío, el lugar de una relación personal con Dios no es lleno, cualquier cosa domina al ser humano. Algunos de nosotros hemos tratado de romper nuestras ataduras haciendo 30 cosas, leyendo 20 libros. Te aconsejo que empieces por tratar de conocer a Dios de corazón. Porque donde está el conocimiento de Dios, donde Dios se revela, quien conoce la verdad, ¿qué dice la Biblia que pasa el que conoce la verdad? Conocerás la verdad y la verdad te liberta. Es conocer a Dios lo que produce libertad en nuestros corazones. Pero hemos dejado a un lado la búsqueda de Dios, el deseo, la pasión por su presencia, el hacernos preguntas acerca de Dios. Y nos hemos acostumbrado a que simplemente se nos dé el plato caliente y servido. Y eso ha creado muchas personas una relación muy superficial con Dios que ha traído grandes ataduras a su vida. Entonces dice, ahora, y mira esta experiencia. ¿Se acuerdan que le había dicho? El verso que leí antes, o recité, era Mateo 7:21. Dice que decía, apartados de mí, nunca los conocí. ¿Ves? Pero entonces uno dice, conocer a Dios, entonces es responsabilidad de Dios o es responsabilidad mía. Pero mira lo que dice Gálatas. Gálatas dice, el apóstol dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Ahora que conocen a Dios, entonces hace un paréntesis, dice, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes. Qué bello, ¿verdad? De alguna manera está diciendo el apóstol, en tu esfuerzo por conocer, por buscar de Dios, ocurre algo impresionante. No solamente Dios se revela para que le conozcas, sino que también Él te conoce a ti. Es una relación íntima y personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es exactamente lo que Dios busca. Gente que quiera conocerle, gente que quiera pasar tiempo con Él, gente que tenga hambre por su presencia. Y pienso que en los últimos días que vive la iglesia, en los tiempos finales que ya se acercan cada vez más, las personas que van a lograr seguir adelante hasta el final son gente que están decididas en conocer al Señor, que han hecho de conocer a Dios una prioridad en su vida. No solamente saber de Él, o saber que Él existe, o saber su palabra, todo eso es bueno, pero no transforma. Transforma cuando realmente conoces al Señor y tienes un encuentro personal con Él. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 7, vemos un ejemplo bien interesante. Todos sabemos la historia de Samuel. Una mamá que no podía tener hijos, que pasa tiempo en el templo orando al Señor para que Dios le responda a una petición de corazón, y era tener un hijo, y hace una promesa, hace un voto delante de Dios: si tú me das un hijo, yo lo voy a ofrecer para ti, te lo voy a entregar. Y Dios cumplió la parte de su promesa, y gracias a Dios esta mujer también cumplió la parte de la suya. Y esto es una enseñanza, como un paréntesis dentro del mensaje. ¿Le debes a Dios? Es una pregunta. ¿Le debes tú a Dios? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Pero ¿y qué de esas promesas que un día tú, Señor, si tú haces esto, yo te prometo? ¿Pagaste? ¿Fuiste obediente a lo que empeñaste con tu palabra? Dice la palabra de Dios que mejor sería no haber prometido nada a Dios que prometer y no cumplir. Entonces hagamos una evaluación en nuestra vida de las cosas que hemos prometido a Dios y todavía no hemos cumplido, y pónganse en paso número. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces Samuel, bien interesantemente, está en el templo, está en el lugar de reunión. En el templo estaban los sacerdotes. En el templo se manifestaba el Señor, en el templo Dios hablaba, en el templo la palabra de Dios era compartida. Pero Samuel vivió un tiempo en ese lugar, y dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 7, que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel dormía donde Dios habitaba, pero no lo conocía. Samuel se paseaba entre los sacerdotes, pero la palabra no era revelada a su vida aún.
Significa que tú puedes estar en el lugar donde Dios está, o tú puedes estar en el lugar donde la palabra de Dios se comparte y aún así no conocer a Dios. Eso es exactamente lo que estoy tratando de probar. Porque conocer a Dios comienza de diferentes formas. Primero, hay una iniciativa de parte de Dios. Eso es lo primero que ocurre. Y nosotros que creemos en el Evangelio y en lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, sabemos que esa iniciativa ya fue tomada de una vez y por todas. La iniciativa donde Dios te invita a tener una relación con Él a través del sacrificio de su Hijo amado Jesús está abierta constantemente. Pero lo próximo que tiene que ocurrir es una respuesta de aquel que quiere conocerle. ¿Están conmigo, verdad? Lo llamó la primera vez a Samuel, los que les gusta leer su Biblia. ¿Qué pasó la primera vez? Señor, yo te pido por mi iglesia, Padre amado Dios. ¿Qué pasó la primera vez que Dios llamó a Samuel? Fue a donde Elí, no sabía, no reconoció la voz de Dios, se fue a donde Elí. ¿Y qué hizo Dios? Lo llamó por segunda vez. Bello. Decía a los hermanos cuando estaba predicando allá en Corozal que yo le doy gracias a Dios de que yo no soy Dios. Porque yo llamo a mi hija una vez y yo espero que mi hija responda rápido. Ya la segunda vez que la llamo, ya no es lo mismo. ¿Me entiende? Tengo que mejorar eso. ¿Está bien? No estoy diciendo que siga mi ejemplo. Pero Dios llamó a Samuel. Samuel estaba perdido. Nunca había escuchado esa voz. No tenía una relación con Dios. No había conocido a Jehová. La palabra no le había sido revelada. Y aún así Dios lo llama por segunda vez. Y por segunda vez, ¿qué hizo Samuel? Volvió a ir al lugar equivocado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo desechó? Lo llamó por tercera vez. Como Dios está haciendo con muchos de ustedes en este lugar. Que Dios te ha llamado una vez y en lugar de responder al llamado de Dios, corriste lejos de Dios. Y aquí tú estás aquí otra vez y Dios te está llamando por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez. Y Dios no va a dejar de llamarte. Porque Dios tiene el deseo de tener una relación personal contigo. Y no hay nada que tú puedes hacer que pueda opacar la voz de Dios llamándote otra vez. Mi consejo para ti es que respondas y que respondas lo antes posible para que puedas conocer al Dios maravilloso que tiene el deseo de poder relacionarse contigo. Pero puedes estar en el lugar donde Dios habita y puedes aún así no responder positivamente. Ahora, la Biblia también nos da termómetros. Si usted se ha estado preguntando, ¿será que yo conozco o no conozco? Vamos a ver este termómetro que nos da la Biblia. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4, 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otro verso. Dice, hijitos míos, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pausa. Si alguno de nosotros hemos estado viviendo una vida lejos de Dios, usted no tiene por qué seguir así. Usted no tiene por qué seguir así. Si usted ha cometido pecado, que no es otra cosa que hacer lo que Dios le pidió no hacer, o no hacer lo que Dios le pidió hacer, y usted se ha alejado de Dios poco a poco, hoy es un día donde usted puede reconciliar su vida con Dios, porque abogado usted tiene para con el Padre. Hay alguien que pagó el precio por tus pecados, y no hay pecado tan grande que tú puedes cometer en tu vida que nuestro Dios no sea capaz de perdonar. Así que no salgas de este lugar igual de alejado o alejada de Dios como llegaste, cuando hay un precio que se ha pagado por la cercanía de Dios para tu vida. Amén. Cierro paréntesis. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ouch, ¿verdad? Está duro.
Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Que la evidencia de conocer a Dios es que yo obedezco su palabra, obedezco sus mandamientos. Y por eso en el contexto dice que si alguno ha pecado, es decir, que si alguno no ha logrado hacerlo, tranquilo, no hay problema. Hay un abogado para poder perdonarte y restaurarte. Este no es un mensaje de condenación, este es un mensaje de misericordia. Pero al mismo tiempo tengo que decirte que Dios está esperando que tú tengas un encuentro personal con Él y realmente dediques tu vida a conocerlo. Dediques tu vida a buscarle. Dediques tu vida a tener pasión por su presencia. Porque esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Así que conocer a Dios y amar a los demás es un termómetro que nos puede dejar saber cómo estamos en cuanto a nuestra cercanía y el conocimiento que tenemos de Dios. Esta palabra conocer que hemos estado estudiando en la mañana de hoy tiene que ver con Dios revelarse, tiene que ver con nosotros aprender o acercarnos más a Dios, tiene que ver con ver, tiene que ver con sentidos, tiene que ver con una experiencia. Es una experiencia que Dios busca de cada uno de nosotros. Entonces les animo, iglesia amada, a poder hacerse preguntas. El problema de no hacerse preguntas es que quien no pregunta tampoco recibe respuesta. Algunos de nosotros llevamos cargando preguntas acerca de Dios toda la vida, pero no hemos sacado el tiempo para preguntar, para inquirir, para buscar, para cuestionar. Y esto es importante. Mira, uno de los paradigmas más grandes que ocurrió en la historia de la iglesia ocurrió en el siglo XVI con un hombre llamado Martín Lutero. O la Reforma Protestante, ¿verdad? Yo quiero leerle unas palabras de Martín Lutero y de la experiencia que él tuvo con el Señor en su búsqueda de Dios, en su búsqueda por la justicia, en su búsqueda por la verdad. Y oro a Dios que esto despierte en nosotros un celo santo, un deseo de alguna manera poder poner algo en el pote, poner o quitar algo en nuestra vida para acercarnos un poquito más al Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para jugar con Dios, amada familia. Y es mi responsabilidad como pastor poder animarles a no jugar con el Señor, tomar su relación con Dios en serio y comenzar a buscar al Señor de todo corazón, porque Él quiere tener una relación personal contigo. Y para eso hay que esforzarse, hay que esforzarse. Hay que quitar, hay que poner, hay que buscar la manera de acercarnos a Dios de la manera que sea posible. Martín Lutero dice, en una encrucijada emocional, mental, espiritual, él escribe, escuche bien, empero, aunque yo vivía como un monje irreprochable, me sentía pecador ante Dios. Y estaba muy inquieto en mi conciencia, sin poder confiar en que estuviese reconciliado por mi satisfacción. Este es un monje irreprochable que a pesar de vivir en el monasterio y tener una vida intachable para Dios, no se sentía contento, sentía que había insatisfacción en su vida y no estaba seguro de su justificación. Tremendo, ¿verdad? Dice, escucha esto bien, no amaba, sino más bien odiaba a ese Dios justo que castiga a los pecadores. Aunque sin blasfemia explícita, es decir, no era un odio blasfemo, era una expresión del corazón para decir, estoy tan confundido que a veces murmuro contra Dios. ¿Se ha encontrado usted murmurando contra Dios? Está bien. Aunque sin blasfemia explícita, pero sí con fuerte murmuración, me indignaba sobre Dios diciendo, ¿no basta acaso con que los míseros pecadores, eternamente perdidos por el pecado original, se vean oprimidos por toda clase de calamidades por parte de la ley del decálogo? ¿Puede Dios agregar dolor al dolor con el evangelio y amenazarnos también por él mediante su justicia y su ira? Este hombre estaba aturdido. Este hombre estaba confundido, este hombre estaba buscando una respuesta del alma, porque el alma no se sentía tranquila simplemente con hacer las cosas bien. Sentía que aunque era irreprochable y su vida estaba bien, se sentía pecador, no se sentía reconciliado, había algo que no encajaba. Y en lugar de decir, yo soy así, se metió en un cuarto y dijo, hasta que tú no me contestes esto, yo no me voy de aquí.
años de su vida estudiando una frase. Mira lo que sigue diciendo. Así que andaba transportado de puro error por la conciencia impetuosa y perturbada. No obstante, con insistencia pulsaba a Pablo en ese pasaje, deseando ardentísimamente saber qué quería decir. Entonces Dios tuvo misericordia de mí. Día y noche yo estaba meditando para comprender la conexión de las palabras. Es decir, la justicia de Dios se revela en él, como está escrito: el justo vive por la fe. Esa frasecita que acabamos de leer era lo que día y noche, por largos periodos de tiempo, este monje irreprochable estaba buscando y preguntándole a Dios qué significan esas palabras, día y noche. Y nosotros leemos un verso que no entendemos y decimos: es que yo no entiendo. Sí. Lo que quiero decir con esto es que hay una revelación de Dios. Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se muestra, Dios contesta. Pero ¿y quién pregunta? ¿Quién pregunta? ¿Quién se hace preguntas acerca de Él? ¿Quién cuestiona? ¿Quién investiga? ¿Quién se mete en el texto para ver qué Dios me quiere hablar acerca de esto? ¿Quién se pregunta por qué no me siento bien en mi relación con Dios? Insiste a que Dios se revele. Nos hemos convertido en una generación que no pregunta, que no cuestiona. Y la Biblia dice que el que busca y el que no busca, pues. Y el que toca, ¿qué dice? Y el que no toca, pues no, pues estará ahí frente a la misma puerta quejándose de toda su vida con un violín en sus manos, y lo único que tiene que hacer es tocar. Dios está dispuesto a revelarse. Dios está dispuesto lo ha venido haciendo durante toda la historia de la creación y su humanidad. Pero tiene que haber alguien que pregunte, tiene que haber alguien que busque, tiene que haber alguien que toque, tiene que haber alguien que anhele, tiene que haber alguien que tenga hambre, tiene que haber alguien que se meta en la palabra de Dios y le pida al Señor que le hable. Tiene que haber gente otra vez que encienda en su corazón una llama ardiente por buscar la presencia de Dios y por conocerle. Dice: ahí empecé a entender la justicia de Dios, como una justicia por la cual el justo vive, como por un don de Dios, a saber, por la fe. Noté que esto tenía el siguiente sentido: por el Evangelio se revela la justicia de Dios, la justicia pasiva, mediante la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito: el justo vive por la fe. Ahora me sentí totalmente renacido. Mira, una revelación de Dios lo que hace. Una revelación de Dios lo que hace. Las puertas se habían abierto y yo había entrado en el paraíso. De inmediato, dice Lutero, toda la Escritura tomó otro aspecto para mí. Una revelación de Dios. Un mover de Dios en la vida de un ser humano que estaba preguntando porque quería genuinamente conocer a Dios. ¿Qué usted hace cuando quiere conocer a alguien? ¿Qué usted hace? Yo oro a Dios que usted pregunte. Mira, los nenes y las nenas que están de noviecitos en estos días, pregunte, para que cuando pase el tiempo usted no diga: es que yo no sabía. Pues no sabía porque no preguntaste, no investigaste, no buscaste. Pregúntale: ¿qué te gusta hacer? ¿Qué películas te gusta ver? ¿A dónde te gusta ir? Y pregunte para que conozca, porque si usted pregunta, usted conoce. Entonces, lo mismo con Dios. Haga preguntas a Dios. Pase tiempo en la palabra. Busque de corazón al Señor. Cuando no conocemos a Dios, el precio es alto. Podemos ser esclavos de cosas que ni siquiera existen. No nos podemos dar el lujo de eso. Es conocer a Dios lo que nos liberta. No es ningún mensaje de ningún pastor, no es ninguna doctrina de ninguna iglesia, no es ninguna canción de ningún cantante. Es conocer a Dios, lo único que liberta al ser humano. Es lo único que liberta al ser humano, es conocer a Dios. Es conocer a Jesús. Esa es la vida eterna.
Es que ese es el mensaje del Evangelio y si tiene que animarse con el mensaje del Evangelio. No, hoy en día hay tantas personas famosas que agarran micrófonos para compartir la verdad que ellos piensan que es correcta. Pero la única verdad que liberta al ser humano no es el mensaje de una persona, es el mensaje de Dios. Jesús, conocer a Jesús es lo único que puede libertar el corazón del ser humano. Nada más que conocer a Jesús. Me quedan 2 versos y terminamos. ¿Les parece? Pues ustedes no me han escuchado por cuánto tiempo. Aguánteme un poquito. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 11, o al 11. Mire, cuando yo me preparaba para este mensaje, yo estaba peleando con Dios porque un predicador siente una necesidad, tal vez carnal, de agradar a la audiencia, de poder compartir algo que uno quiere, que uno sienta que diga, sale del cuarto diciendo, este mensaje va a estar bueno. Y a mí nunca me pasa eso. Entonces yo digo, pero Señor, un mensaje de conocerte, eso es para los nenes de escuela bíblica. Pero al mismo tiempo sentía que el resultado de no conocer a Dios es que no confiamos en Él. Y si ese es el resultado de no conocer a Dios, nosotros tenemos que aprender a conocerle. Te dice, no, pastor, yo confío en Él, pero estamos llenos de estrés y ansiedades por cosas que no podemos controlar. Pero se nos va la vida entera tratando de alcanzar cosas que no fueron diseñadas para nosotros. Este mensaje de conocer a Dios es más importante de lo que pensamos. Porque quien conoce a Dios, confía en Él. Quien conoce a Dios, ama. Y quien conoce a Dios, guarda sus mandamientos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que no es otra cosa que nuestros propios deseos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, por causa de la concupiscencia de nuestra vida, y por causa del mundo y de la corrupción que hay en el mundo, dice el apóstol, pongan diligencia en esto, sean diligentes. Este no es una vida que se puede vivir sin disciplina. Y no es una vida que se puede vivir sin diligencia. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción. Porque hay muchas cosas que no están correctas. Y hace falta personas que de alguna manera sean diligentes en querer conocer al Señor y hacer las cosas correctas. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, que está en peligro de extinción, el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, que no es otra cosa que amor entre los hermanos. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no, estas cosas, estas prácticas, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a donde nosotros queremos estar. Es importante ser diligentes en conocer a Dios, ser disciplinados en buscar a Dios. Oro al Señor que estos próximos días, en la segunda semana de agosto, del 7 al 13 de agosto, donde vamos a tener nuestro tiempo de oración y ayuno congregacional, este mensaje retumbe en sus oídos y esta iglesia esté llena de tepe a tepe, de gente que ha decidido conocer a Dios y buscar a Dios y perseguir al Señor.
Oro al Señor que a usted le dé un hambre por su presencia. De esos hambre cuando uno le da que le suenan las tripas y el que está a un lado dice, tú no has comido, ¿verdad? O sea, que otros se pueden dar cuenta del hambre que tú tienes de Dios. Ese es el tipo de hambre que yo estoy orando que la iglesia experimente. Un deseo de estar con el Señor, de hacerse preguntas por causa de Dios, de ver versos y de preguntarse acerca del verso y discutir y buscar la manera de acercarse a Dios como nunca antes en nuestra vida. Tú estás tan cerca de Dios como tú lo has decidido. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad en este asunto. No podemos echarle culpa a la iglesia, ni echarle culpa a líderes, ni echarle culpa a nadie. Estás tan cerca de Dios como tú has decidido estar cerca de Dios. Y lo interesante es que Dios te está llamando y que Dios quiere tener una relación personal e íntima contigo y que requiere diligencia e incluir elementos como la virtud, la fe, el amor por los demás. ¿Sabe por qué el amor por los demás es tan importante? Porque a veces yo amando a mi prójimo me encuentro con Dios. Perdonando a mi hermano me encuentro con Dios. Soportando a mis hermanos me encuentro con el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso un televisor jamás podrá sustituir la esencia de poder tener una interacción con otro hermano de Dios y poder conocer a Dios en esta interacción tan bella como es la comunión de los santos. Sirve, ayuda, pero no reemplaza. Usted necesita tener una experiencia de comunión con sus hermanos para poder descubrir otros aspectos de Dios que son importantes. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Es importante, iglesia, que usted entienda que Dios ha otorgado una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una entrada amplia, es una entrada generosa lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos ven la bondad de Dios? Que Dios ha abierto las puertas de su casa de par en par, amplia y generosamente, para que personas como usted y como yo, que no lo merecemos. ¿Se acuerda de ese anuncio? Esto es viejo. Un anuncio de Jugo Tan, ¿se acuerdan? Los nenes ahora están diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Está bien, pero ya los que no estamos tan nenes nos acordamos todavía que había un anuncio de un mozo, ¿verdad? De un sirviente que se llamaba Jaime. ¿Se acuerdan de Jaime? Jaime, el niño quiere tan. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía Jaime? No se lo merece. No se lo merece. Y la verdad es que usted y yo no nos merecemos las bondades de Dios. No nos merecemos que Dios nos abra la puerta de la relación con Él amplia y generosamente. Solamente porque nos ama, vuelve y nos llama. Porque nos ama, vuelve e insiste. Porque nos ama, se revela. Porque nos ama, se manifiesta cuando no lo tiene que hacer. Aprovechalo. Aprovechalo. Busca al Señor, dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. Y ahora mismo Él se está mostrando para que tú puedas tener una relación personal con Él. Y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Y conocerás a Jesús y llenará el espacio en tu corazón que ha sido atado por cosas que ni siquiera puedes poner en palabras. Buscando nuestra vida, la razón por la cual nos sentimos como nos sentimos. En muchas ocasiones te levantas en la mañana diciendo, ¿por qué me siento como me siento? No sé, no puedo poner ni en palabras lo que me pasa. Porque a veces somos presas de cosas que no pueden ser descritas porque no existen. Y es porque hemos dejado a un lado el deseo de buscar a Dios y de conocer a Dios y de hacer todo lo que esté en nuestro alcance para poder acercarnos cada vez más a Él. Y no me venga con que tienes 20 años, 30 años en la iglesia. No me venga con eso. No bastará la vida de alguien buscando a Dios para conocerle. No bastará. Siempre hay algo nuevo de parte de Dios que Dios quiere enseñarte. Pero cuando paras de buscar, viene la apatía, viene la indiferencia, viene la frialdad, viene la lejanía. Sigue siendo el mismo Dios, sigue llamando de igual manera, sigue manifestándose de igual forma, sigue hablando de la misma palabra. Lo único que ha cambiado es que tú no tienes hambre por Él. Cuando ya no hay hambre por algo, no importa lo que ponga al frente de la mesa, si no hay hambre, no hay hambre. Pero cuando hay hambre,
¿A cuántos de ustedes han estado en situaciones donde realmente usted puede decir que le ha dado hambre? A mí, yo no estoy hablando que le dio una hambrecita y en media hora usted comió. Estoy hablando de momentos en que usted ha estado horas que no, por ejemplo, una boda. ¿Cuánto ha ido a una boda sin comer? ¿Cuánto ha ido a una boda sin comer? O sea, no levante la mano, está bien, entre usted y Dios. Si usted ha ido a una boda sin comer, usted empieza a recordarse de ¿por qué la novia no llega? ¿Por qué la novia se está tardando? ¿Por qué aquí hace calor? ¿Por qué? ¿Y por qué ese hermano habla? Y mira, y usted empieza a ver todas las cosas, de todos los detalles le parecen importantes. Y lo que pasa es que usted no es usted cuando tiene hambre. Eso es todo. Si uno llega a ese lugar ya abastecido, uno cambia y dice, es que pues la novia siempre se tarda. No hace tanta calor. Pues claro, como ya tú comiste. Pero los que tenemos hambre, cada detalle importa. Y así es en las cosas de Dios también. Cuando uno no tiene hambre por las cosas de Dios, uno no se preocupa por nada. No hay servicio, no hay entusiasmo, no hay entrega, no hay nada. Todas las cosas como que no, pues, no importa. Pero cuando uno tiene hambre, cada detalle es importante. ¿Qué pasaría si la iglesia llegara a los cultos con hambre de Dios? Porque yo sé lo que pasa cuando usted tiene hambre de comer la comida de Marta. Que usted está diciendo, ay, si el pastor se callara allá y cerrara el mensaje. Pero cuando uno viene con hambre de Dios, cuando hay hambre de Dios, cada cántico, cada palabra, wow, lo que dijo Nelly, la experiencia de servir, wow, los cánticos, qué bellos estuvieron, me gocé en la presencia de Dios, porque hay hambre. Y cuando hay hambre, los detalles son importantes. Cuando hay hambre, cada cosa es importante. Uno come lo que sea y le sabe bien. El hambre tiene la capacidad de cambiar incluso el paladar. ¿Se han dado cuenta cómo a veces nosotros decimos, cuando comemos, decimos, yo no sé si era que esto estaba bueno o yo tenía? El mejor, el peor predicador del mundo, entre los cuales tal vez yo esté por ahí, es un fenómeno cuando hay una audiencia que tiene hambre. Pero si tú pones una audiencia que no tiene hambre de la palabra de Dios, puedes resucitar Spurgeon otra vez y nada pasa. Porque no hay hambre. El hambre es importante. Y yo oro al Señor que usted salga de aquí con un hambre por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. Que otra vez se revolucione tu ser. Como en aquellos años cuando servías a Dios con pasión y no te importaba nada ni nadie. Lo diste todo por el Evangelio, todo por el Señor. Eras todo pasión, eras una bola de fuego donde quiera que te metías. Vuelve a tu primer amor otra vez y vuelve a tener hambre por el Señor. Y tú vas a ver que las cosas que no existen no podrán apresarte jamás. Filipenses 3, 1 al 14. Eliel, ¿me extrañaste? Con esto terminamos. Estos versos son bellos. Bellos, bellos, bellos. Por lo demás, hermanos, dije Filipenses 3, 1 al 14. Si quiere, búsquelo. Vamos a cerrar viendo la palabra, o los hermanos lo pueden buscar ahí, ¿verdad? Están aquí en las pantallas, están en su Biblia. No hay razón para no leer. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice el apóstol Pablo, a mí no me molesto escribirlo las mismas cosas, y a vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, maestro, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo
todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Todo por basura, un propósito, conocerle. En otra ocasión dijo: yo no quiero saber de nada ni de nadie, solamente quiero saber y conocer de Cristo y el crucificado. Yo quiero conocer a Jesús. No perdamos de vista que este hombre escribió alrededor del 60-70% del Nuevo Testamento, ¿sabe? Si alguien que escribe la palabra de Dios de esa manera está orando todavía y quitando cosas de sí, quitando gloria, quitando experiencia, quitando cosas que tal vez impiden porque quiere conocer al Señor, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que quitar para conocer al Señor? ¿Cuánto más nosotros tenemos que añadir a nuestra fe, virtud, piedad, amor? ¿Cuánto más nosotros debemos ser diligentes para poder tener experiencia con Dios que transforme nuestra vida y querer conocerle al Señor? Porque si logramos conocerle, más bien, como dijo el apóstol, si Él logra conocernos a nosotros en nuestra experiencia, entonces tenemos una amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, sin alguna manera llegar a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui hecho por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome. Todas las cosas que tengo, dice Pablo, las tengo por basura. Realmente esa palabra significa estiércol. Las tengo por estiércol, por lo más bajo, porque yo quiero conocer al Señor. Ningún título, ninguna profesión, ningún rol social, ni papá, ni mamá, ni hijo, nada es más importante en esta vida que dedicar tiempo para conocer a Dios. Nada es más importante en nuestra vida que dedicar tiempo para conocer a Dios. Y el Señor está llamando: Samuel, Samuel. Y usted escuchó la voz de Dios y se fue para otro lado, para allá, a correr lo más lejos que podía de Dios. Y Dios es tan bueno que vuelve otra vez: Samuel, Samuel, Samuel. En un tiempo donde la palabra escaseaba, en un tiempo donde no había visión con frecuencia, aún en medio de ese revolú, Dios estaba buscando a sus hijos. Dios estaba buscando a su gente. Y Dios te está buscando. Dios te está buscando. Dios te anda buscando. Dios te anda buscando. Es la razón por la cual no puedes ser un pecador feliz. Es porque Dios te anda buscando. No puede. Yo sé porque yo he estado ahí. Yo sé lo que es estar en un sitio, estar mirando para todos lados y no hay nadie. Yo sé lo que es eso, porque uno no puede ser un pecador feliz una vez uno escucha esa voz que dice: Samuel. Samuel. Oro al Señor, iglesia. Oro al Señor que tú salgas de este lugar diciendo: yo quiero conocer más de Dios. Eso es todo. Ese es el objetivo de este mensaje. Si usted se propone conocer más de Dios y hacer lo que sea que tenga que hacer para conocer más de Dios, entonces habremos logrado nuestro objetivo.
Y no te pongas pretextos en la mente, no pongas excusas para Dios, sé diligente. Los tiempos no son buenos y necesitas buscar de Dios como nunca antes, como nunca antes. Vamos a estar puestos de pie para darle gracias a Dios. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.